Yo me llamo Hernán Correa Ortiz, soy profesor de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, colaboro en el plantel Cuautepec, soy interesado en la investigación sobre los pueblos originarios en la Cuenca de México, a lo que me he dedicado pues, en los últimos 20 años aproximadamente. He trabajado en los pueblos de Tlalpan, el sur de la Ciudad de México, y recientemente en los pueblos de Tecámac, al norte. El norte de la Cuenca de México es un espacio menos reconocido históricamente por las características de los pueblos. Sin embargo, últimamente ha cobrado gran notoriedad por el hecho de que en los proyectos de desarrollo de infraestructura urbana no se haya tenido en cuenta el derecho de los pueblos a ser consultados. Sería importante ubicar qué es el programa territorial operativo de la zona norte del Valle de México. Suele confundirse, me parece, con los planes de desarrollo, con los planes de ordenamiento territorial y ecológico, que son instrumentos vinculantes, ¿no? a los que la ley en materia de planeación urbana y ordenamiento ecológico territorial obligan a las diversas entidades y niveles de gobierno a presentar. En cambio, los programas territoriales operativos son documentos que proyectan hacia el futuro el desarrollo de una región o de un municipio o de una parte de un estado. Y digo, este matiz es importante hacerlo porque frente a lo que estamos no es ante algo impugnable, digamos, como en el ordenamiento legal, sino como una proyección, como una imaginación que se hace a futuro. Entonces, bueno, la zona norte del Valle de México como tal no existía antes de este documento, ¿no? Podríamos imaginar de mil maneras la regionalización del norte de la Cuenca de México, o mal llamada Valle, pero no existía como tal un documento que reuniera a los municipios que este documento reúne. Y bueno, creo que habría que empezar por allí. Por ejemplo, ¿qué es lo que reúne el programa territorial operativo? Es una región creada en torno del nuevo aeropuerto. Es decir, el motivo de la creación de esta región, quiero decir que toda región es una creación, depende de consideraciones particulares, muy probablemente subjetivas, no objetivas, que se hagan sobre un territorio. Y bueno, menciono esto porque la zona norte del Valle de México, tal y como se define en este programa, pues gira en torno del aeropuerto. Es decir, es como una especie de óvalo, ¿no? Que es una región semicircular con una franja que se extiende hacia el noreste y una pequeña franja que se extiende hacia el sureste. En el centro están los dos municipios más grandes en torno del aeropuerto, que son Zumpango y Tecámac, y tres municipios más pequeños, digo en términos de población, que son Tonanitla, Jaltenco y Nextlalpan. Aparte hay como un apéndice al sur que vincula esta región con la Ciudad de México, que son otros dos municipios, Tultepec y Tultitlán, y un apéndice al norte que es el municipio de Tizayuca, que es el único de estos 8 que acabo de mencionar que forma parte del estado de Hidalgo. Entonces, en torno de esta región se está haciendo una proyección que básicamente está enfocada a dar un orden sobre lo que se supone va a implicar el crecimiento en torno del aeropuerto. Digamos, eso lo digo de manera descriptiva,
así como podríamos decir que el documento en sí tiene dos partes, ¿no? Todo programa territorial operativo consta de dos partes, ¿no? Una parte diagnóstica, en donde se analizan 6 constelaciones de la vida social, y digo constelaciones porque en realidad estos programas abordan una enorme complejidad, ¿no? Lo social, entendido en términos de pobreza, de índices de marginalidad, de vivienda, lo económico, visto como la producción, los mercados, lo ambiental, ubicando los riesgos y los impactos ambientales que este desarrollo supondría. Van 3, ¿no? Está también lo urbano regional, eh, la movilidad, digamos el sistema de transporte, y lo político, ¿no? Entonces son seis grandes universos los que se describen, digamos, estos son llamados subsistemas, y posteriormente hay una parte, digamos, es la segunda parte, que se llama de estrategia y de líneas de acción, y que es como la parte esencial de estos documentos, y es decir, imaginarse el territorio que se acaba de mencionar a 10, 20 y 30 años, ¿no? Digamos, hacer una proyección a futuro. Es como eh, una visión a futuro. Y hasta ahí, bueno, estamos apenas describiendo lo que dice este documento. Son 500 páginas, en donde la quinta parte es este capítulo de estrategias y líneas de acción, ¿no? Digamos, es en menor proporción. Si miramos, hay más diagnóstico, 4/5 partes, el 80% es un diagnóstico de lo que hay, y un 20% es lo que se supone que debería haber para que hubiera un desarrollo ordenado. Bueno, pero aquí empieza como la otra cuestión con la que estamos discutiendo con otras personas, y es hacer una crítica, ¿no? Digamos, situarnos en la necesidad de hacer una crítica de ese documento en lo que toca a todos los elementos o universos que acabamos de mencionar, desde lo político, pasando por lo ambiental, en fin, qué es lo que se está recetando para la Ciudad de México, en ese lugar en donde se dice explícitamente va a ser en donde más va a crecer la megalópolis, ¿no? Entonces, ¿y cuáles son las implicaciones de esto? Creo que hay que analizarlos con un sentido crítico. Yo quisiera empezar diciendo que, digamos, plantear una crítica no solamente a ese contenido prospectivo, sino en sí a los documentos, a este tipo de documentos, ¿no? Porque este tipo de documentos se basa en una idea de que de un discurso aceptado que no se cuestiona previamente, y es un discurso del desarrollo, ¿no? Y el desarrollo, sobre todo en los países del tercer mundo, comprende una trampa, implica una trampa, y es estar atornillado a mecanismos de financiación de ese desarrollo. Entonces yo creo que lo primero que habría que decir es que el programa territorial operativo Zona Norte del Valle de México es un documento que emite, ¿no?, como a título informativo, la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, la SEDATU, es decir, una instancia del gobierno federal, pero tiene una asesoría, una consultoría del Banco Interamericano de Desarrollo. Es decir, las premisas, la metodología, incluso la finalidad de la planeación
no se cuestiona, ¿no? Digamos que, sino que se da por un hecho, ¿no? Entonces eso es como lo primero, ¿no? Ese es como el punto cero de la crítica que se debería hacer. Eh, digamos, la dependencia es lo peor de este sistema, ¿no? Estamos sujetos a un modelo de desarrollo que no se cuestiona de antemano la participación de la gente, aunque la mencione, ¿eh? Ojo ahí, porque ahí se menciona como dentro de los subsistemas el sistema político administrativo, y se habla de procesos participativos, y se habla de lo que requieren tener los gobiernos locales, y se dice y se insiste, por ejemplo, que los gobiernos locales deben de tener planes de desarrollo urbano, y entonces en los gobiernos locales hay suma preocupación por los planes de desarrollo urbano, pero no hay un cuestionamiento previo sobre esa misma idea de desarrollo, ¿no? Hay un antropólogo colombiano que se llama Arturo Escobar, que plantea una crítica en ese sentido, ¿no? A cómo las vías sobre las que se analiza y se entiende el desarrollo económico son vías impuestas, ¿no? Eso es una invención, dice Arturo Escobar. Entonces habla de la invención del tercer mundo. Y ese es un poco el esquema en el que estamos enchalecados, ¿no? Digamos, nos parece algo natural, y estamos discutiendo sobre una invención. Ese sería el punto cero, ¿no? El primer punto es que hay un mapa rojo. No es una apreciación subjetiva, ¿no? Es un mapa que tiene color rojo. Es que toda la región de la que hablamos, o sea, esta región zona norte del Valle de México, inventada por los planeadores del desarrollo, está en rojo porque se sitúa sobre un acuífero deficitario. ¿Esto qué quiere decir? Hay un déficit de agua de 106 millones de metros cúbicos anuales en el acuífero Cuautitlán-Pachuca, que es un acuífero, es una descripción administrativa para el ordenamiento del agua, ¿no? Tú lo sabes muy bien. Los acuíferos contienen los cuerpos de agua en donde se abastece la mayoría de la población en la megalópolis de México. Muy poco de la proporción de agua que bebemos en la ciudad proviene de acuíferos superficiales, y muy pequeña proporción dentro de la cuenca de México, y otra pequeña proporción acuíferos que están fuera de la cuenca de México. Entonces, poner en rojo el acuífero del que dependen no solamente toda la población del Estado de México, de la zona metropolitana, sino de la Ciudad de México también se abastece con pozos que están dentro de este acuífero. Significa pues que, en pocas palabras, el proyecto, un proyecto de infraestructura que lleva a una explosión demográfica, una necesidad de desarrollo en esta región para poder sostener a esa población que será creciente, no dispone de agua en el lugar en donde se va a sentar. Y que el agua que se tiene que tomar tendrá que venir entonces de acuíferos afuera de la cuenca de México, como el Valle del Mezquital, que no alcanzaría para proveer ese déficit que de por sí ya tiene el acuífero Cuautitlán-Pachuca, que repito es de más de 100 millones de metros cúbicos anuales, con datos de Conagua. Bueno, esto lo dice el programa del que estamos hablando. ¿Cómo se calcula eso? Es algo interesante, no sé si valga la pena comentarlo.
Es, digamos, una suma, es un cálculo hecho con sumas y restas, para no hacerlo muy complejo. Se suma lo que se recarga en los acuíferos y se resta el volumen de extracción. Y si el volumen de extracción es mayor del cálculo que se hace para determinar la recarga, entonces hay un déficit, ¿no? Y ese déficit no es estático, es decir, no es que ese sea el dato en la actualidad, sino que es un dato tomado con información de hace un par de años, ¿no? Entonces es probable que los cálculos mismos estén equivocados porque no necesariamente todo se puede cuantificar, ¿no? Es decir, se puede estar extrayendo más de lo que se dice que se extrae, ¿no? Supongamos esa hipótesis, ¿no? Que hay subregistro en la explotación, como parece ser que es la posibilidad, ¿no? Entonces, el volumen de déficit de agua puede ser mayor, puede ser incluso mucho mayor, ¿no? Entonces, lo que primero me llama a mí la atención es ese mapa rojo, ¿no? Como decía, ¿no? Hay en esta región que parece, repito, como un planeta achatado, una porción al norte que está en azul, que es allí en donde no hay déficit de agua. Y es una porción del municipio de Zumpango que no ha sido considerada, digamos, no sabemos muy bien si estos argumentos son técnicos o son reales, pero lo cierto es que administrativamente hay una porción de Zumpango que corresponde al pueblo de Santa María Cuevas, que está dentro del acuífero que sigue hacia el norte. Es el más próximo, es el que podría tener mayores posibilidades, digamos, de factibilidad de construir un acueducto que dotara a este megaproyecto de urbanización, que repito, no es solamente el aeropuerto, sino todas las implicaciones de crecimiento urbano que tiene. Y bueno, para terminar, digamos, este primer, ¿cómo me dijiste tú? Como esta primera preocupación sobre crítica, sobre lo que aparece en el programa, yo diría que la disponibilidad, que es como lo contrario, ¿no? El cálculo positivo de lo que un acuífero, que es muy grande, como el acuífero Valle del Mezquital, que empieza aquí estamos en Apasco, aquí estamos en el pueblo de Apasco, empieza unos 20 kilómetros hacia el norte en el municipio de Huipoxtla y se extiende hasta el municipio de Tezontepec de Aldama, que es parte del Valle del Mezquital, ¿no? Ahí también hay otra frontera arbitraria y es que de ahí en adelante empieza otro acuífero. No sabemos muy bien por qué razón, pero es una línea recta que parte en dos el Valle del Mezquital y allá empieza otro acuífero. Total, lo que nos lleva a pensar es una idea que yo he retomado de un pensador de San Pablo Tecalco, que dice que lo que nos hace suponer es que los acuíferos se realizan según el acomodo del agua como una mercancía, ¿no? Entonces hay una disponibilidad cerca de 40 millones de metros cúbicos anuales en el Valle del Mezquital, pero eso sería incluso insuficiente si proyectamos el crecimiento urbano que supone este programa, que va a llegar, la cantidad de población que va a llegar a habitar en esta región. Entonces no sería suficiente. ¿Nos habla el documento como una proyección de cuánta población estaría llegando? Sí, en ciclos cronológicos, ¿no? Es decir, en el momento, no recuerdo exactamente la fecha, el año, pero se menciona por año, ¿no? Como por décadas, te decía, ¿no? A 10, 20 y 30 años, ¿no? Pero como el programa fue publicado en el 2020,
Entonces creo que el cálculo se hace a 2030, 40 y 50. En el 50, digamos, sería como digamos, no mentiras, el pico de máximo crecimiento se alcanzaría cuando ya está en plena operación, ¿no? Es decir, en 20 años habría 1,5 millones más de habitantes de lo que hay ahora en estos municipios, que es más o menos cercano al 1,000,000 de habitantes. Principalmente en Tultitlán y en Tecámac, que son los municipios de mayor población. Luego siguen Zumpango, luego sigue Tultepec, son como, luego Tizayuca, en fin. Tecámac es un municipio aproximadamente que según... una cosa importante que habría que decir es que toda la información, o sea, todo el diagnóstico de la realidad se hace con base en información censal, ¿no? Es decir, en información cualitativa. Eso podría ser una crítica más a esta proyección, porque también hay consideraciones de tipo cualitativo, como cuando uno escucha hablar a la gente de su sentir sobre las problemáticas del desarrollo, ¿no? Entonces, no necesariamente el diagnóstico del sistema, de la realidad, es real porque esté hecho con base en información censal, ¿no? Entonces, bueno, Tecámac, para volver al punto, Tecámac es el municipio más poblado, tiene cerca de 500,000 habitantes. Hoy día, cuando en 1980 no llegaba ni a los 100,000, es decir, se ha quintuplicado la población de Tecámac en las últimas 4 décadas. Y lo que nos dice esta proyección es que la población va a aumentar en 1,5 millones más de habitantes. Entonces, bueno, esto de por sí ya es una información alarmante para la población que en realidad no conoce, ¿no? No conoce esto que sustenta las obras de infraestructura que se están construyendo y casi terminando de construir actualmente, ¿no? Digamos, para que veamos el dramatismo de todo esto, señalamos lo del mapa rojo del agua, ¿no? Pero no es lo único que podríamos señalar como un futuro preocupante, por lo menos. Los planes de desarrollo urbano son documentos de tipo restrictivo, es decir, limitan lo que no se puede hacer en un espacio determinado. O sea, no se puede construir a tal densidad, o no se puede construir en lo absoluto, o en fin, restringen esto, ¿no? Y la actualización de los planes de desarrollo urbano supone un relajamiento en esas restricciones. Es decir, abrir más espacios para la urbanización. Entonces, cuando hacemos un análisis de cómo se concibe el suelo, en este programa lo que estamos viendo es cómo hacerle para quitar los candados que restringen la construcción que requiere la urbanización, en términos de construcción de vivienda o en términos de construcción de espacios para el comercio, para los servicios, o en términos de construcciones de plantas industriales. Entonces, eso es lo que está ocurriendo ahorita, ¿no? Ahorita lo que está ocurriendo es de qué manera hacer posible la posibilidad de tener más acceso. Perdónenme la redundancia, voy a repetir, aquí más bien es que lo que está indicando el programa es qué es lo que tendría que hacerse para que se posibilitara extender la construcción, la urbanización, ¿no? Ese es como el segundo punto. Hay algo que, voy a citar algo, si me lo permiten, que atraviesa todo este mecanismo que acabo de mencionar, y es cómo se concibe el suelo agrícola. Digamos, el suelo agrícola es una categoría de estos documentos, ¿no? Y el suelo urbano es como lo contrario. Entonces, de hecho, dentro de esta visión del desarrollo se opone la agricultura a lo urbano, ¿no? Y hay una total incapacidad de comprender una articulación entre lo uno y lo otro, que además es lógica, ¿no? Porque las ciudades dependen del campo.
pero en estos documentos lo que se hace es como una separación mediante una frontera tajante que además está determinada en un plano, o en un plan restrictivo o permisivo de la urbanización. Entonces dice el programa al que nos referimos, dice: la agricultura es el uso de suelo de mayor relevancia. Aquí está utilizando un eufemismo, porque lo que está queriendo decir es la mayor proporción, o sea, la mayor proporción de suelo es agrícola. Si fuera relevante el suelo agrícola, no diría lo siguiente. Dice: pese a su baja productividad, es indispensable identificar mecanismos de reconfiguración territorial que permitan detectar oportunidades de servicios ambientales. ¿Qué es lo que nos está diciendo esto? Bueno, yo voy a dar mi interpretación. Es primero que la agricultura es relevante, pero no lo suficiente para que sea productiva. Es decir, que la productividad está por encima de cualquier condición intrínseca que pueda tener el campo, si no está dependiendo de su valor, ¿no? Incluso si hay espacios dedicados a la agricultura o como reservas territoriales, eso tendría que cuantificarse en términos de servicios ambientales, es decir, del valor que tiene la naturaleza, ¿no? Todo este lenguaje no sirve sino para justificar el hecho de que se tengan que hacer unos cambios en el uso de suelo y urbanizar, ¿no? Convertir en suelo urbano o convertir en suelo de equipamiento para el desarrollo urbano, ¿no? Ese es como lo que a mí me parece el segundo punto más grave, ¿no? Separa unos cachitos, ¿no? Un cachito que está al sur, que confina con la Sierra de Guadalupe, un cachito que está cerca del aeropuerto, que es el Parque Estatal de Sierra Hermosa, y un cacho que está en la periferia del lago de Zumpango. Entonces, esos espacios de reserva se supone que deberían quedar así. Pero esos espacios de reserva no son solamente lo que administrativamente están delimitados, sino que son mucho más amplios, ¿no? Entonces estarían recortados, ¿no? Quedarían recortados en lo que son verdaderamente espacios de alta significación, vamos a utilizar la palabra de alta relevancia ecológica, pero que como no están dentro de estos reservas territoriales, son los que se van a sacrificar. Si uno mira el mapa del uso de suelo, así en general, tú lo puedes buscar, ¿no? Y puedes ver cómo está en la parte diagnóstica, en torno de Santa Lucía, e incluso todo Santa Lucía es una zona verde, pero esa zona verde va a quedar reducida a cero, excepto el bolsón que comprende el Parque Estatal Sierra Hermosa. Entonces todo lo que va a estar alrededor del aeropuerto, de la antigua base aérea, que era solamente un pedazo de ese territorio de 2.600 hectáreas que se ha ampliado a 3.600 hectáreas con una zona de amortiguación por ruido y seguridad, va a perder esa vocación, ¿no? De hecho, la base aérea militar de Santa Lucía estaba en un pastizal importante, y todo ese pastizal hoy día ya fue destruido, ¿no? Sin que haya tenido muchos dolientes, por cierto. Hay notables excepciones, como los que ustedes conocen, pero eso va a tener implicaciones determinantes en la recarga de los acuíferos y en el equilibrio ecológico. Ninguna de estas consideraciones sobre el cambio de uso de suelo han sido seriamente evaluadas en ningún estudio de impacto ambiental, y quizás solamente se puedan comprobar unos años o en unas décadas después
cuando vivamos el agotamiento. Bueno, tiene que haber un punto de equilibrio entre la economía y el medio ambiente. Y lo que pensamos, digamos, tiene que ver con esta crítica que hacíamos al principio, ¿no? Es que ese punto no se va a encontrar nunca, ¿no? Lo que vamos a encontrar es un deterioro en las condiciones de, no solamente de la salud del planeta, que finalmente es un organismo que muchas veces podríamos sacrificar, pero en la salud de nosotros mismos, ¿no? Y los efectos están ahí a la vista, ¿no? Las enfermedades están ahí a la vista, sobre todo son visibles en las comunidades que las resienten directamente, ¿no? Entonces, pues es un cuestionamiento interesante el que tú haces, pero al que habría que prestar mayor atención en el sentido de cómo lo analizamos, ¿no? Si vale la pena más un ingreso o si eso nos lleva a sacrificar la salud de todos, ¿no? Un ingreso de algunos que además, déjame decirte, muchos de estos lugares de los que se mencionaba anteriormente como zonas de sacrificio también tienen altos índices de marginación. O sea, también hay economías altamente industrializadas, pero paupérrimas, ¿no? Entonces, es como una ilusión, ¿no? Ahí el progreso se ha impuesto a cuentagotas como una ilusión que se persigue, pero que no se traduce en igualdad sustantiva, es decir, en verdadero, en un nivel de vida, en una calidad de vida igual, ¿no? Sino que hay como grandes diferencias, ¿no? Entonces, por eso la variable socioeconómica es tan importante, ¿no? Porque si vemos índices de marginación en Tecámac son bajos, ¿no? Fíjate, los índices de marginación están en las zonas rurales. Entonces, ¿eso a qué ha llevado? A una idea de que pues hay que desruralizar a estas poblaciones para que vivan bien, ¿no? Entonces, hasta las cifras nos pueden engañar, ¿no? Y a lo mejor estamos en un engaño, ¿no? Pero bueno, eso no es un discurso que uno pueda imponer a otro, ¿no? Porque cada quien es autónomo, independiente y capaz de comprender sus propias condiciones de vida. Si es que tuviera la información total a su mano. Pero yo creo que la información con la que se cuenta también a veces es distorsionada, ¿no? Distorsionable. La realidad es que en Tecámac y en Zumpango y en esta región que les comentaba al norte de la Ciudad de México, tiene un marco normativo distinto al de la Ciudad de México, en donde se supone que hay políticas o normas destinadas a la separación y al confinamiento de los residuos sólidos. En el Estado de México hay como una normatividad aplicable diferente. Hay tiraderos a cielo abierto, esa es la realidad. Hay sitios controlados que son, digamos, confinamientos en donde no totalmente se controla los efectos nocivos de los rellenos sanitarios y bueno, la proporción de estos es mucho menor del total de lo que se recibe, pero además el volumen de lo que se va a producir es cuantitativamente mayor. Entonces, ¿qué es lo que tradicionalmente se ha hecho, ¿no? Que las cárcavas, los socavones en donde se explotan las minas son los lugares en donde se espera que se va a destinar la basura que va a generar la ciudad, que va a aumentar en términos de población exponencialmente, de manera que si no hay un compromiso de este asunto público, como
como tendría que haber sobre el agua o sobre el espacio, pues se van a ir acumulando más y más problemas. Y, y bueno, esto va de la mano con lo de la participación, ¿no? Les comentaba yo anteriormente que este programa hace alarde de haber contado con la participación de los ayuntamientos, o sea, de las presidencias municipales de estos 8 municipios y del estado, pero no de la gente que está ahí, no de la gente que está en el nervio del volcán, de los problemas ambientales, de los conflictos que generan estos problemas ambientales, y por lo tanto la inercia que se tendría que vencer para remontar todas estas conflictividades es enorme, porque justamente los manejadores de los que manejan el reciclaje de basura no son necesariamente espacios democráticos, ¿no? Por decirlo de alguna manera, sino espacios más bien como en donde imperan lógicas de negocio, ¿no? De negocio, son grandes empresas. Entonces, digamos, uno de los grandes riesgos ambientales, que es el manejo de basura, está en manos de sectores que no son necesariamente democráticos. Y esto es toda una contradicción, porque al principio dice, bueno, ahí se necesita la participación para la construcción de los escenarios a futuro, y la realidad es que el espacio más crítico en términos de salud ambiental va a estar ahí.